Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Cómo usar la técnica Pomodoro y sus variaciones. Todos sabemos que el cerebro consume mucha energía y se cansa. Si te has sentido cansado, cansada después de una larga jornada de trabajo en la que tu mayor esfuerzo físico fue golpear a la máquina del café, sabrás de lo que estamos hablando. Para evitar este efecto de fatiga mental se han probado multitud de técnicas. Quizá la más famosa es la llamada Pomodoro. En este episodio vamos a ver en qué consiste, pero sobre todo algunas variaciones más recientes. Pon el crono que empezamos. Y bueno, antes de nada, quería comentar una cosa que me ha sucedido en las últimas semanas. No sé si te ha pasado lo mismo. Claro, yo doy por sentado de que si estás escuchando este podcast, probablemente te guste escuchar otros podcasts. Ya sabes que yo soy un fanático de escuchar podcasts en el sentido de la efectividad que nos dan, que nos permiten hacer un montón de cosas mientras estamos escuchando contenido además de valor y muy personal, porque somos normalmente autores de forma individual en vez de grandes empresas, una radio, una televisión o cosas así, aunque ya hay podcasts de todo tipo. Pero no sé si te has fijado o te ha pasado, te ha llamado la atención de que en las últimas semanas hay muchos podcasts que han desaparecido y sobre todo en la temática en la que hablamos. Entonces, ¿cómo estoy haciendo yo? Pues tengo un listado de diferentes podcasts que me gustan de desarrollo personal, pero también estoy en contacto, suelo mirar lo que se llaman metapodcasts. Los metapodcasts son podcasters, son episodios que se dedican a hablar de otros podcasts o del mundo del podcasting. Escuchaba hace algún tiempo a Emilio Cano, Emilcar, en un metapodcast que publicaba de vez en cuando, no recuerdo la frecuencia. Pero me está gustando mucho también otro que se llama Al otro lado del micrófono, de Jorge Marín Nieto. Me gusta mucho porque son episodios muy cortos, con bastante frecuencia y con mucha variedad. O sea, te habla de podcast de todo tipo. Por ejemplo, mencionaba hace poco podcast sobre la guerra de Ucrania. Oye, pues si te interesa ese tema, quieres estar al día, en vez de ir a ver las noticias, quieres escuchar fuentes que te van a explicar en unos minutos lo que está pasando, pues mira, a lo mejor ahí vas a encontrar varias ideas. O de pronto Jorge te habla de podcast sobre cocina o podcast sobre tecnología, o te habla de sus resultados en el podcasting, ¿no? Está bastante bien. Yo he escuchado algunos de sus episodios, no todos porque, claro, la temática a lo mejor te puede, al ser variable, no siempre te puede llamar la atención. Pero es interesante estar en contacto con este tipo de metapodcast porque te van a ayudar a elegir contenidos y a refrescar también, porque el podcasting tiene ese efecto de lealtad, de que cuando encontramos una fuente que nos gusta, solemos ser fieles a ella. Pero claro, si de pronto hay podcasts que empiezan a desaparecer, pues tienes que buscar otras opciones. Entonces, bueno, era una recomendación que te quería hacer en el día de hoy, si tú también has visto este efecto y si también te interesa. Esta es una opción, al otro lado del podcast, pero hay otros metapodcasts también. Lo que pasa es que este me gusta en particular por eso, por la frecuencia, por la frescura. Es bastante bueno Jorge transmitiendo. Bueno, vamos allá con el tema de hoy. ¿En qué consiste la técnica Pomodoro? Vamos a empezar por ahí. No me voy a complicar mucho la vida porque si llevas escuchando efectividad durante... complicarme la vida, efectividad, bueno, es al contrario, debería ser al contrario, perdón. No, si llevas un tiempo ya escuchando este podcast, seguramente habrás oído hablar de esta técnica y sabrás más o menos de lo que va. Así la resumo muy rápido. Esta técnica fue inventada por Francisco Cirilo a finales de los 80, que es más o menos reciente. Usó un reloj con forma de tomate, de esos que se solían usar sobre todo antes en la cocina para calcular tiempos. Como tomate en italiano se dice pomodoro, pues de ahí el nombre de la técnica. El inventor de esta técnica sugiere usar un cronómetro de cocina con forma de tomate, no por nada, sino porque al tenerlo físicamente delante, y además normalmente que hace un ruidito, el engranaje va haciendo un cric, 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 mientras camina hacia atrás, pues esto ayuda a que el sistema funcione, a que estés atento a ese tiempo. No sé si existen estudios al respecto sobre esto, pero tiene lógica. Sin embargo, también hay que decir que hoy en día existen un montón de cronómetros y aplicaciones. Hay algunos que están muy bien. Voy a poner algunos en el canal de Telegram seguramente, de aparatitos que incluso los tiras. O sea, son como una especie de cubos
que van a pilas, obviamente, los tiras en la mesa y se activa un pomodoro. Bueno, tú lo puedes programar. Y bueno, los tiempos de esto, decía aparatitos, cubos, también aplicaciones, hay cronómetros, aplicaciones, o sea, hay de todo para hacer pomodoros. Tú buscas en tu tienda de aplicaciones en tu móvil pomodoro y te van a salir ahí un montón. Vale, ¿cómo funciona el sistema? Vamos a entrar un poquito en materia de los tiempos. En primer lugar, se pone el cronómetro regresivo, cuenta atrás, en 25 minutos. Nos ponemos a trabajar y cuando finalizan los 25 minutos, normalmente aquí sí hay que poner una alarma, nos tomamos un descanso de 5 minutos. Cada periodo de 25 se le llama un pomodoro. Entonces, en el cuarto pomodoro nos tomamos un descanso en vez de 5 de 20 a 30 minutos. Entonces, resumido los ciclos sería 25 minutos de trabajo intenso, enfocado, 5 de descanso. Primer pomodoro, segundo pomodoro, 25, 5. Tercer pomodoro, 25, 5. Y en el cuarto pomodoro, 25, 20 a 30 minutos de descanso. El objetivo de la técnica es conseguir que el cerebro se concentre al máximo, pero no se llegue a cansar demasiado. Y después, en esos 5 minutos de descanso, se oxigene, antes de volver a continuar con la tarea. Como estos ciclos no se pueden perpetuar eternamente, porque al final nos fatigaríamos igualmente, atrasaríamos la fatiga, pero igualmente el cerebro no puede trabajar todo el día así. Entonces, en el cuarto pomodoro se hace una pausa mucho mayor y aquí sí que, 30 minutos de descanso ya te permite desconectar y volver a empezar casi de cero. Obviamente, no debería hacer falta que lo dijera, pero sí, porque yo me he visto también en esta situación haciendo pomodoros y haciéndolo mal, ¿no? Me refiero a que los 5 minutos de descanso hay que cambiar de posición. Si estabas sentado, pues levántate, paséate un rato por el pasillo. No sé, lo ideal sería salir al bosque a caminar, pero tendríamos que tener un bosque al lado de casa. Entonces, bueno, por lo menos hacer tareas o realizar tareas que sean diferentes y que no requieran un esfuerzo mental. Si estás trabajando desde tu casa, por ejemplo, con el ordenador y ahora te levantas esos 5 minutos y te pones a mirar, a revisar redes sociales, pues tampoco es que hayas cambiado mucho de actividad y te va a distraer, pero tanto que no vas a volver después de los 5 minutos bien. Vale, esto es lo que serían los tiempos Pomodoro. Una pregunta antes de continuar con las variaciones es si se pueden aplicar los tiempos Pomodoro en el método CAR. Ya sabes que el método CAR te permite planificar prácticamente todas tus actividades y se quedan en el calendario como bloques de tiempo. Es mucho más, ¿no? Pero muy resumido, este sería el final del método. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar entre un método de organización y una técnica. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Los métodos de organización son formas de proceder. Si son integrales, como el método CAR, te explican lo que tienes que hacer desde que te llega la información hasta que se transforma en acciones en el mejor de los casos. Sin embargo, las técnicas son formas de trabajo. Entonces no hay un proceso que envuelva todo de nuestra vida y que se pueda trasladar a todas nuestras acciones. La técnica Pomodoro no nos dice cómo organizar las tareas, simplemente es un modo de ejecutarlas. Y por esta razón, el método CAR y Pomodoro son perfectamente compatibles. Además, el hecho de que en el método CAR las tareas se agrupen en bloques de tiempo nos va a facilitar bastante aplicar Pomodoro. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues yo en el curso recomiendo poner bloques de mínimo 30 minutos. Sobre todo también por una cuestión visual, pero también porque creo que ese tiempo es el ideal precisamente para aplicar técnicas como esta. Entonces, en esos 30 minutos no hace falta que pongas un bloque chiquitito de 5 minutos que te va a romper la estética. Simplemente tú sabes que en esos 30 minutos vas a poder aplicar pues 25 y 5 de descanso. Además, otra cosa que funciona muy bien en combinación con Pomodoro es timeboxing. En el método CAR yo explico también que cuando tienes una acción de un tipo que sea de poco tiempo, a lo mejor 5 minutos, puedes intentar juntarla con otras acciones del mismo tipo, lo que llamamos timeboxing o también trabajar por lotes. Entonces, en ese bloque de tiempo, ahora sí, a lo mejor de 1 hora, 2 horas, 30 minutos, podemos también aplicar los pomodoros. Y teniendo en cuenta que cada 4 pomodoros hay que hacer un descanso más largo, también es conveniente que después de bloques que sumen 2 horas haya un espacio de descanso sin tareas asignadas. Y esto se puede hacer también en el método CAR. Por ejemplo, yo tengo un bloque genérico por las mañanas, antes de comer, de trabajo, en la empresa en la que estoy.
en ese bloque, bien lo puedes representar en el calendario o bien te lo puedes ahorrar, da igual. La cuestión es que cada 2 horas aproximadamente sería bueno hacer un descanso de esos 30 minutos. Otras personas hacen un descanso de 5 minutos por cada hora, otras personas hacen los pomodoros de forma literal. Bueno, eso ya lo puedes aplicar dentro de los bloques, o sea que a lo que voy es perfectamente compatible teniendo en cuenta algunos detallitos. Vamos allá con las variaciones. En vista de que Pomodoro se inventó ya hace unos añitos, muchos expertos han ido probando técnicas similares o han ido cambiando los tiempos. Además, las capacidades cognitivas han variado sustancialmente y por lo tanto parece ser que estos tiempos ya no son tan eficaces como al principio. Una variación interesante que encontré del equipo de expertos en neuroproductividad de Emorganizer consiste en lo siguiente. Primero, elegir la próxima tarea rutinaria o poco creativa. Es interesante que diferencien esto porque si la tarea es creativa, como veremos después, probablemente no te vengan bien los tiempos Pomodoro. Pero bueno, tareas rutinarias, trabajo de oficina, este tipo de cosas así, pues elegir esa tarea primero, después repetir durante 15 minutos una frase o título de tu próxima tarea. Esto recomiendo ir al artículo de ellos porque lo explican mejor, ¿eh? Así dicho tan breve suena un poco raro. Después hacer tareas que duren 1 minuto. Supongo que esto es para engañar un poco al cerebro. Y ahora sí, a continuación pones el temporizador a 20 minutos y trabajas en la tarea seleccionada. Cuando la cuenta atrás pues, llega al final y suena la alarma, 10 respiraciones profundas. Después repetir el mismo proceso durante 3 pomodoros de 20 minutos. Y en el cuarto pomodoro, bueno, aquí ellos dicen cuando hayas realizado 3 pomodoros, no en el cuarto, 3 pomodoros, un descanso largo de 20 minutos. Ellos lo explican muy bien en su artículo, te lo recomiendo, es bastante extenso, hay que dedicar un tiempito a aprender, pero bueno, ellos creen que esta es la manera más eficiente ahora mismo. La manera más efectiva ahora mismo de utilizar algo parecido a Pomodoro. He visto otras variaciones, pero lo único que hacen es variar los tiempos. Pero sí he encontrado otra técnica muy similar a Pomodoro que se llama presupuesto de descanso. Esto tiene que ver con que, según muchas opiniones, los tiempos Pomodoro son demasiado estrictos, rígidos y van en contra de la inspiración. Entonces, si tú estás enfocado, estás disfrutando de la tarea, ¿por qué cortarla, no? Bueno, puede tener sentido. Entonces, esta técnica, la llamada presupuesto de descanso, lo que hace es establecer un tiempo de descanso máximo para una duración de tareas. Por ejemplo, puedes decidir 45 minutos de descanso para un bloque de tiempo de 3 horas. Entonces tú dices, bueno, esta tarea me va a llevar unas 3 horas. Y durante esas 3 horas tengo un presupuesto de 45 minutos de descanso. Entonces te pones a trabajar. Cuando tú sientas la necesidad de decir, voy a hacer un parón, descansas. Y ahora pones en marcha el cronómetro regresivo de 45 minutos. Y cuando estás listo para continuar, paras ese cronómetro y vuelves a trabajar. Eso sí, no puedes agotar, puedes descansar las veces que quieras, los tiempos que quieras, pero no pasarte de esos 45 minutos, que es el presupuesto que tú habías acordado contigo mismo. Te dejo en el artículo donde me estoy basando un vídeo de referencia también, donde explica muy bien este presupuesto de descanso, que a mí me gustó bastante. En conclusión, y para no liarme más con otras variaciones que tampoco son muy diferentes a lo que hemos comentado, la clave creo que es buscar un equilibrio entre sencillez, combinación de trabajo en enfoque y periodos de descanso y, por supuesto, algo que nos vaya bien, ¿no? O sea, hay que probarlo. La mayoría de los expertos concuerdan en que estos cambios de ciclo son positivos, son provechosos para la productividad. ¿Qué pasa con el flujo de trabajo que mencionábamos antes? ¿No te corta el rollo, por decirlo así, si te suena un cronómetro y ahora te toca descansar? Ya no te apetece a lo mejor. Incluso algunos cálculos dicen que tardamos tiempo en volver a reconectar con la tarea en curso. Sin embargo, aquí entra también en marcha el efecto Zeigarnik, con el que no todo el mundo está de acuerdo, pero parece que sí, que tiene un efecto provechoso también el dejar la tarea a medias. Dejas la tarea a medias, descansas de forma voluntaria y ahora, antes de que el cerebro se haya olvidado de todo, vuelves a la tarea. Entonces, este efecto que se utiliza mucho en las series, en los juegos, las películas que tienen varias partes,
permite que el cerebro tenga esas ganas de volver a conectar. Entonces te tomas una pausa y ya estás deseando volver al trabajo. Bueno, ya digo, hay que probarlo, cada persona debe decidir. Mi impresión, a mí cuando utilizo Pomodoro puro, 25-5, 25-5, etcétera, me va bien. Lo que sí que hago muchas veces es aplicar un Pomodoro parcial, que sería, si estoy trabajando 1 hora, pues 25-5, 25-5. Y después hago una pausa del tiempo que me apetezca y me pongo ya con otra tarea. O sea, no hago los 4 ciclos completos, casi nunca. Pero sí hago, eso sí casi siempre, cuando voy a trabajar más de media hora en algo, 25-5. Y me funciona muy bien. Y no veo que el flujo se interrumpa demasiado. Al contrario, en esas mini pausas el cerebro está pensando cómo proseguir y creo que hasta me beneficia. Pero lo tienes que probar tú. Espero que te haya dado algunas ideas interesantes para que puedas aplicar en tu metodología de trabajo, en tu tipo de trabajo y también si utilizas el método CAR que puedas también integrarlo ahí. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu enfoque, por tu atención en este episodio que se me ha ido un poquito de tiempo y espero que te haya sido útil. Hasta la próxima.